Terminamos el libro de Números. Vamos a comenzar dentro de poco Deuteronomio, pero quiero hacer un pequeño resumen. Este libro de Números nos introduce al libro de Josué, que vamos a ver después de Deuteronomio. Cuando entremos en Josué, es el libro que nos va a hablar de cuando Israel entra en la tierra de la promesa. Por eso tenemos que entender, haciendo un poco el resumen del libro de Números, que el libro de los Números nos narra una experiencia de aprendizaje. El libro de los Números es una experiencia de aprendizaje del pueblo de Israel. Es un libro donde continuamente se cumple lo que dice al principio. En el desierto, Dios, que se recuerdan qué cosa, habló a su pueblo. Es el libro donde más Dios habla continuamente con su pueblo. Bajo la dirección de Moisés, el Señor guió a Israel a dar forma definitiva al pacto, al pueblo y a la fe monoteísta de Israel. La fe judeo-cristiana es un proceso continuo, no un evento separado en dos partes. Hay veces que nosotros, por estar viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pensamos que son dos eventos separados. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la fe judeo-cristiana, es un proceso totalmente continuo. Lo que une el Antiguo Testamento y el Nuevo es la cruz de Jesús, pero es un solo camino. No es que se acabó uno y comenzó, sino que uno está dentro del otro y el otro está anunciado en uno. Los dos forman una sola unidad. Todo lo que existe en el judaísmo fue inspirado e iniciado por Dios y es una parte fundamental de la fe cristiana. Solo que en Israel lo que era simbólico ha trascendido a ser permanente, a ser realidad en el nuevo pacto. Somos los beneficiarios, si venimos a ver, podemos decir que somos los beneficiarios del antiguo y del nuevo pacto. Somos los beneficiarios de los dos pactos. Contamos con las bendiciones de poder mirar al pasado y aprender del futuro, como hemos visto todo en el momento que hemos leído Números, que más y que menos se ha visto reflejado en alguna situación de la rebeldía de Israel. Todos tenemos esa bendición de poder entender y conocer el pasado, pudiendo mirar al futuro. Era importante que Israel aprendiera cómo hacer la voluntad de Dios durante todo este periodo del desierto y cómo ellos, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, nos pasaran a nosotros la experiencia de generación en generación. Por eso nosotros tenemos que pensar, tenemos que sentir dentro, no un sentir de ideas o un sentir externo, un sentir profundo, que nosotros tenemos una conexión muy profunda con Israel. Tal como, qué sé yo, cuando yo miro a Cuba y veo las raíces que yo tengo en Cuba, como ustedes miran a Perú o Colombia, nosotros también espiritualmente tenemos que mirar a Israel y tenemos que sentir que nuestro pasado está enraizado en Israel. Por eso es que a todas las personas que visiten Tierra Santa, aunque vayan por primera vez, desde la primera vez que ponen los pies en Israel, se siente cunos de ahí. Es una sensación que no se puede explicar. No sé cuántos de los que están aquí la han experimentado. José dice que la experimentó. Yo la experimenté. Desde el primer momento que yo llegué, yo no me sentí extranjero en Israel. Y el patriarca latino de Jerusalén anterior, Miguel Sabat, él lo decía, que todos los cristianos tienen dos patrias. Una donde nace físicamente y la otra Jerusalén. Por eso decía que nadie es extranjero en Tierra Santa y por eso que nos sentimos tan identificados con los lugares, por la raíz. Cuando nosotros miramos a nuestros antepasados en la fe, a quienes mencionamos, a quién miramos, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, toda esa gente que son patrimonio histórico de Israel, nosotros también lo tenemos como patrimonio. A nosotros nos parece extraño, a lo mejor a un israelita le parece extraño que nosotros sintamos a Moisés como parte de nuestra fe, pero definitivamente Moisés y los patriarcas son parte de nuestra fe. Es la herencia que tenemos de estar enraizados en el Antiguo Testamento. En el libro de Números se le da a Israel un nuevo orden. No es New Age, de este nuevo orden mundial que quieren poner aquí, sino un verdadero nuevo orden. En pocos años, los esclavos fabricantes de ladrillo se convierten en soldados. Eso es una transición tremenda, que unas personas fabricantes de ladrillo, por 400 años acostumbrados al látigo, acostumbrados, de buena primera se encuentran ciudadanos libres, forjadores de una nueva nación y batallando por la tierra que Dios le va a dar, con poca
con pocos equipos, con poca precisión militar, van enfrentándose a pueblos que se han entrenado toda la vida para la guerra. Yo creo que lo que hace vencer a Israel y lo que nos hace vencer a nosotros, que lo vamos a ver, es lo que David le dijo a Goliat. Si ustedes se acuerdan, David, un muchacho de 14 o 15 años, desarmado, un niño mimado, el más chiquito de la familia. Tan es así que cuando le preguntaron al padre de David si tenía más hijos, porque cuando el profeta fue a ungir, pasó todos los hijos por delante y dijo, esto ninguno es, nadie se acordaba de David. Y aquí él dijo, sí, hay uno que está cuidando ovejas. Y él dijo, tráiganme a ese. Y ahí donde está el monasterio de San María de Jesús fue donde derramó el aceite de la unción en la cabeza de David. Este muchachito insignificante, cuando se enfrenta a este hombre, a Goliat, a este filisteo que es inmenso de grande, lleno de armadura, de armas, de guerra, y él sin nada, él le dijo, tú vienes a mí lleno de cosas, pero yo voy a ti con el poder de Dios. Y le sonó una pedrada que lo tumbó. Y eso nos sirve a nosotros. ¿Cuántas veces en la vida nos encontraremos gente más armada que nosotros y nosotros tenemos que decir, tú vienes a mí con todas las cosas que tú tengas, pero yo voy a ti con el poder de Dios? Israel caminó en el poder de Dios. En el libro de Números, la desorganización se convirtió en organización. Se recuerda cómo entraron al Sinaí, cada cual cargando lo que podía y como pudiera. Y cuando salen del Sinaí, salen ya en tribus, salen con el arca delante como un verdadero ejército. En Números cuenta 2 censos de los hombres mayores de 20 años, uno al comienzo y otro al final del peregrinaje por el desierto. Lograron una organización verdaderamente para una cosa de hace 4.000 o 5.000 años, verdaderamente increíble. Un pueblo que hace censos, que eso lo vinieron a hacer los romanos ya en la época de Jesús, casi 2.000 o 3.000 años después. El Señor supo muy bien cuando, estos son los primeros censos que se recuerda que se han mandado de hacer en la historia. La tribu sacerdotal, en Números, cuenta cómo Dios llamó a una tribu entre todos los descendientes. Dios le enseñó acerca de sí mismo y luego la dirigió a enseñar al resto del pueblo de Dios. Vemos como el Señor, toda esta gente que andan por ahí con esa tontería de que yo no sigo religiones, ustedes no han oído que la religión no hace falta, todas esas excusas de los que quieren recoger diezmo, porque la verdad que ellos son más religiosos que nosotros. Porque ellos dicen que yo no soy religioso, despectivamente, diciendo que los religiosos son personas que guardan dogmas y que guardan, pero ellos dirán que ellos no tienen dogma, pero que uno contradiga al pastor para que vean dónde termina. Lo ponen de patitas en el medio de la calle. Ellos son más dogmáticos que cualquiera. Y vienen a criticarlo a uno. Pero vemos como el Señor desde el principio escoge a un grupo de personas para que los sirvan. Vimos cómo ese grupo de personas tienen que vestirse diferente, tienen que actuar diferente, tienen que llevar una serie de acciones que van a servir para diferenciarlos del resto del pueblo de Dios. En el libro de Números vamos a ver cómo el Señor desarrolla una liturgia. ¿Se recuerda lo que quiere decir liturgia? Trabajo para Dios. Y Dios se lo dijo en Egipto, ustedes ahora adoran al faraón y trabajan para el faraón, ahora yo quiero que ustedes vean al desierto y trabajen y me adoren a mí. Y esa es la liturgia, el trabajo de adoración del pueblo de Dios. Y Dios es un Dios de orden, del orden de los levitas, del orden levítico, Dios escoge otro grupo selecto para cuidar los objetos más santos de la tierra. 3 compañías de los descendientes de Leví tenían la responsabilidad de cuidar el edificio de la iglesia, las cosas sagradas, el tabernáculo, como lo vimos en el libro de Números. Para los que dicen que nosotros, que si las cosas, acuérdense en el libro de Números, como el Señor pedía que los vasos sagrados, que las cortinas, que todo lo doblaran, lo envolvieran en mantos de púrpura, lo pusieran en andas, lo llevaran en procesión. En Levítico y en Números los israelitas cuidaban las cosas del culto mucho más de las que las cuidamos nosotros en la iglesia hoy en día. También el libro de los Números nos habla de rebelión. Vemos en Números cómo el pueblo se rebelaba cuando le sucedía lo que nos sucede muchas veces a nosotros, cuando creían que sabían más que Dios. Eso es lo que le pasaba a Israel cuando se rebelaba. Ellos pensaban que ellos sabían más que Dios, lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que eso es una forma de revelación, cuando nosotros de revelarse, cuando uno piensa que Dios mejor sigue mis consejos. Y yo le digo a Dios cómo poder llevar y cómo manipular las cosas, en vez de uno aceptar su voluntad. Y eso es lo que muchas veces yo le digo a estas personas que andan por ahí en iglesia, que le digo, ustedes al fundar una iglesia muestran una soberbia tremenda.
Porque le están diciendo a Cristo, Señor, la iglesia que tú fundaste, la verdad que tú no sabes fundar iglesia. Yo sí voy a fundar ahora una iglesia. Si la que fundó Cristo ha tenido tantos problemas, ¿cuántos tendrán la que funda un hombre? Y Dios tuvo que intervenir en más de una ocasión, en caso de rivalidades, inclusive entre los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, que creían que su hermano menor no tenía condiciones o se le había ido los humos a la cabeza. Como decía Israel, el pueblo, el voto de la mayoría decía, no vayamos donde dice Dios, vayamos a donde nosotros estemos de acuerdo. El voto ese de Israel fueron 40 años de trágico vagar por el desierto. El otro día a mí me decían que por qué la iglesia no era democrática y los obispos no se elegían por votación. Digo, si la iglesia fuera democrática hace 2000 años que no existiera. Porque hemos visto cómo los pueblos cuando escogen muy mal. Y para ejemplo tenemos, ya no podemos decir ni de aquí para abajo, para ejemplo tenemos de Alaska para abajo. Tenemos. Por eso decía, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Dios escoge, capacita y elige a quien quiere que lo sirva. Vemos también cómo una de las tantas veces que el Señor habló en el libro de los Números, y una muy importante en el capítulo 9, donde dice que el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Y por lo que le dijo, hasta aprende unas lecciones vitales sobre la Eucaristía, sobre la Pascua. Le dice a Israel que la Pascua se celebrará alrededor del 1 de abril. Los hebreos recibieron instrucciones de cómo observarla año por año. Para los que dicen que siempre en la Iglesia Católica se hace todos los domingos exactamente lo mismo. Israel recibió una instrucción hace 5000 años y todavía la sigue haciendo. Todos los años hacen exactamente lo mismo. Si tú vas a la sinagoga, todos los sábados hacen exactamente lo mismo. Y los judíos nunca dicen que ellos hacen lo mismo. A los que dicen que en la iglesia siempre se hace lo mismo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre los judíos y esa gente? Que los judíos ponen en lo que hacen lo que esa gente no pone, que es el corazón. Cuando tú pones el corazón, la Eucaristía nunca es la misma. Nunca es la misma. Eso es lo que pasa, lo que hemos hablado tantas veces aquí, que mucha gente lo que quiere hoy en día es show business. Es ir a la iglesia para que lo entretengan. Y ahí viene, ven para que te lleve tu milagro, y ven para que siembra, para que después, el que yo no sé qué cosa. Y la gente que en la iglesia católica lleva payasos a la misa de niños, pues no solo se entretienen en las iglesias pentecostales, también en la iglesia católica tenemos los casos. Aquí en muchos lugares en Miami, a la misa de niños llevan payasos. Y eso es un disparate, porque si tú llevas al niño a la misa de payaso, él coge el mensaje de niño, que la iglesia es eso. Eso no se lo digo a ustedes, como yo veo que los padres llevan a los niños con carritos y con tarecos de toda la iglesia, le están enseñando a esos niños, si esos niños no entienden que la iglesia es un lugar especial y van con su juguete, con su carrito para que se entretengan, cuando sean grandes no le van a prestar ninguna atención al culto de Dios. A mí me iban a la iglesia sin carrito, sin nada, y yo no cogí ningún trauma. Desde chiquito aprendí que es un lugar santo y que yo lo tenía que respetar. Y por eso que estamos creando una generación vana. ¿Todo para qué? Para que no molesten o para que no me molesten. Yo no me explico, en mi iglesia en Cuba no había cuarto de niños y los niños han sido igual toda la vida y los muchachos se portaban muy bien en la iglesia. Luego entonces hoy en día los muchachos se portan mal porque nosotros lo hemos criado muy mal. No le den más vuelta al asunto. En la Pascua que el Señor va a darle a Israel, se aprenden unas tremendas realidades. Cuando el Señor le habla de la Pascua en el capítulo 9, Números, Israel, primero le dice que en la Pascua se recuerda el pasado. La Pascua de Israel, ellos recuerdan un hecho ¿qué pasó? Dios abrió el mar rojo. Es un hecho que recuerda algo verídico, pero que ellos tienen que vivir, como le dicen los judíos a sus hijos, que ellos tienen que vivir como si fuera presente. Los judíos educan a sus hijos hasta el día de hoy, que para celebrar la Pascua le dicen a los niños que ellos no pueden estar celebrando un hecho histórico, que para celebrar la Pascua ellos tienen que sentir que ellos mismos en un momento de la vida fueron esclavos en Egipto. Le dan ese sentimiento, le explican, nos daban latigazos, ya han pasado 5000 años, nos daban golpes, no tenemos libertad. Por eso hoy esta noche nosotros estamos celebrando
esa liberación, que no es un hecho que pasó, sino es un hecho que se vive día a día. Y eso es parte también de nuestra Eucaristía. En la Eucaristía estamos también celebrando algo que pasó. Estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús. También en la Pascua de Israel, un hecho que es pasado, tiene tremendo sentido, significado de actualidad. Como yo le dije, los judíos enseñan a los hijos no ver el pasado que se celebra en la Pascua como algo histórico, sino como algo que vive en la espiritualidad, en el corazón del pueblo y que ha marcado ese pueblo para siempre. También la Pascua de Israel es una fiesta de esperanza en el futuro. No solamente es una celebración de lo que pasó y una celebración de lo que está pasando, sino que es una celebración de lo que está por venir. Por eso es que en Israel todos los místicos judíos decían que el Mesías, ¿se acuerdan que cuando dimos la clase de la Eucaristía, que en qué tiempo dicen los judíos que el Mesías viene? ¿No se acuerdan? Los judíos dicen, y los místicos judíos dicen que el Mesías lo esperan y va a venir en la fiesta de la Pascua. Por eso que los judíos en la Pascua ponen la quinta copa. ¿Alguien tiene la misericordia de decirme cómo se llama la quinta copa? ¿La copa de quién? La copa de Elías, no Miguelina, la copa de Elías, es la quinta copa. Por eso ponen la quinta copa, la copa de Elías, porque dice Zacarías que antes que llegue el Mesías va a venir Elías. Y por eso Jesús dijo, ya Elías vino, hicieron con él lo que les dio la gana. Por eso es que la Eucaristía, la Pascua judía, no solamente tiene un sentido de pasado ni de presente, sino tiene un sentido de futuro. Esperan que la redención, claro, ellos esperan, nosotros sabemos que nuestra redención ocurrió en el medio de la Pascua y se cumplió porque Jesús vino y nos redimió en el medio de la fiesta de la Pascua, así que ellos sin darse cuenta, hoy en día siguen esperando que el Mesías venga en la Pascua cuando ellos históricamente saben que el Mesías ya vino en la Pascua, pero por eso la Pascua tiene un sentido de pasado, tiene un sentido de presente y tiene un sentido de futuro. Es lo que el sentido es lo que nos da la Eucaristía. También en el libro de los Números es un libro donde Dios responde a su pueblo. Dios no solo escucha las quejas de Israel, Dios responde a los que tienen quejas. Las quejas brotan de los individuos de Israel, como dice Números 11:1. El pueblo se quejó amargamente. Dios responde, el pueblo desagradó al Señor, Él los oyó. Esta expresión también, igual que del furor de Dios, que aparece más de 80 veces en el Antiguo Testamento. Dios envió el fuego también a su pueblo, el fuego que también quiere decir el poder del Espíritu Santo a través de Moisés, que fue el gran intercesor, figura de Jesucristo. Dios también en el libro de Números responde a los que están desanimados. Todos nosotros alguna vez somos presa del desaliento. Eso le pasó a Moisés, eso le pasó muchas veces a los israelitas. Cada vez que Israel miraba en el desierto para adelante y para atrás, que no veía nada, se desanimaba. El Señor también llamó y le habló a Israel para animarlo en el medio de su decaimiento. Dios responde también a las necesidades de su pueblo. Cuando el pueblo pidió carne, le dio codornices. Cuando pidió pan, le dio maná. Cuando gritó por agua, le dio la peña del Horeb, que no solo manó una vez, que siempre estuvo manando la peña del Horeb. Si no, es imposible que Israel caminara 40 años por un desierto donde prácticamente no hay ningún pozo. Dios responde también a quienes son descuidados y rechazan la disciplina. También hay una anécdota que me encontré aquí muy interesante, y seguimos la semana que viene con este resumen, pero hay una muy interesante una anécdota de Julio César. Dice que Julio César tuvo una fiesta para un grupo numeroso de nobles, y durante varios días antes y durante la fiesta dice que llovió mucho en Roma. Entonces mucha gente se quejaron del tiempo, y César le dijo a sus arqueros que tirara una flecha hacia el cielo, que ahí es donde estaba el dios Júpiter, y así lo hizo, pero las flechas descendieron en la cabeza de los que se estaban quejando. Y Julio César le dijo, las quejas dañan a quienes la pronuncian. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tiraron las flechas para arriba y las flechas subieron, pero llegó un momento
que cayeron. Dice, así son las quejas. Suben, pero caen sobre la cabeza del que se queja. Aunque lo dijo Julio, fue una anécdota de Julio César en Roma, eso también se aplica a Israel y se aplica a cada uno de nosotros. También en el libro de los Números hay una realidad también que son las críticas. Las críticas continuamente están hablando, criticando a Israel a Dios, criticando a Moisés, y Moisés hasta última hora que perdió la compostura lo tomó bastante bien. Pero Lucas 6:26 va a decir el Señor, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así sean sus padres cuando alababan a los falsos profetas. Hoy en día, pues, contrariamente, si fíjense, son María de Jesús crucificado, todo lo que pasó, porque la gente no entendió de dónde venía el plan de Dios. Y por eso dice Cristo, dice Cristo en su sermón del monte, no te preocupes cuando te alaben, no te preocupes, dice Jesús, no te preocupes cuando te critiquen, preocúpate cuando alaben, porque sus padres Israel alabaron a los falsos profetas. O sea, los que critican siempre tienen quienes los apoyen. Inclusive hasta Miriam, la hermana de Moisés, encontró apoyo en Aarón en su crítica a Moisés. Y estaba en esto que saqué aquí, decía que las razones para criticar varían. Dice, muchas veces nos pueden criticar si hacemos el mal, y dice, nos critican con razón. Y si uno abre los oídos a cuando nos critican porque hacemos el mal, es un momento para cambiar lo que estamos haciendo. Dice, también nos pueden criticar por nuestras relaciones con otros. Dice que Miriam y Aarón criticaban a Moisés porque estaba casada con una etíope. Esa esposa puede haber sido Séfora, la hija de Jetro. Algunos critican también, como fue el caso de esta gente de Israel, porque quieren ocupar la posición de una persona que triunfó. Muchas veces cuando tú triunfas de una forma u otra, siempre hay gente que te critica, porque dentro de sí lo que quisiera es ocupar el lugar que tú tienes. Y en vez de esforzarse a la persona en imitar lo que esa persona ha hecho para triunfar, lo que se dedica es a destruir la persona que ha triunfado. Y eso es propio no solo de Israel, eso es patrimonio de todos nosotros. Dice, en esto que saca, dice, todos sufren cuando se critica. Dice, la crítica destructiva sigue su curso. El que critica sufre por la crítica que hace. Mira qué interesante, dice que el que critica sufre por la crítica que hace. ¿Tú sabes por qué el que critica sufre por la crítica que hace? Porque reconoce que no ha podido llegar a donde el otro llegó. O sea que muchas veces la crítica sufre más el que critica que a la persona que están criticando. Dice, Miriam inclusive sufrió la agonía de la lepra, ¿se acuerdan? Así le pasa a los que critican muchas veces. Son leprosos espirituales. Dice en la conclusión, dice, necesitamos ser como Cristo, en este caso como Moisés, porque Moisés es prefigura de Cristo. En nuestra actitud frente a toda crítica, no necesitamos castigar a nuestros críticos, podemos orar. Oh Dios, sánala o sánalo, por favor. Dice, seamos parte del equipo sanador, no del equipo que critica y hace daño. Mira qué interesante. Dice que cuando no critiquen, lo que tenemos que hacer es, Señor, sana a esa persona porque es una persona que está enferma. Posiblemente más que un sinvergüenza sea un desgraciado. Y aunque la crítica duele, este es el consejo que nos da este escrito que estaba sacando yo. Dice, no seas del equipo de críticos, sé del equipo que sana. Así, hasta aquí, esto tiene unas ilustraciones muy buenas, le voy a leer esta última ilustración que tiene aquí, que estos ejemplos son fantásticos. Dice, un día una señora fue a una tienda. Al entrar, fue recibida por el flash de las cámaras de la fotografía que la enfocaron. Un pequeño conjunto musical empezó a tocar y un ejecutivo de la firma se acercó a ella, le dio un ramo de flores y un cheque por $300,000. A la vez que le decía, felicitaciones, porque con usted hemos llegado al 1,000,000 de clientes que entran por esta puerta. En ese momento dice que se acercaron los reporteros y le preguntaron que a qué departamento de la tienda se dirigía. Y ella le dijo, yo me dirigía al departamento de quejas. Iba a quejarse y ¿qué recibió?
premios, bendiciones. Eso es lo que tenemos nosotros, que de la forma que tenemos que, dicen esto que decía aquí, la iglesia tiene muchos departamentos, pero no un departamento de quejas. Dice, quizás lo necesitemos. Queja en el sentido como esta mujer que iba a quejarse y lo que recibió fue bendición. Así que la semana que viene seguimos con este resumen del libro de Génesis, resumiendo estos pasos fundamentales que van después a dar pasos, de números, perdón, que va a dar pasos a la entrada de Dios. Por eso el libro de números es tan importante, el libro de números, porque el libro de números es el preludio de Israel como nación cuando entra a la promesa de Dios. Sin entender el libro de números no se entiende Israel, cuando empecemos a ver Josué, cómo Israel se establece en la tierra prometida, si todavía ustedes se acuerdan de los que estudiamos el número, pues podrán ver la relación que hay entre uno y otro, cómo Israel aprende del desierto, y aunque muchas veces volvió a fallar al Señor, esta experiencia del desierto lo marca para toda la vida.